Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saludamos así en tripartito porque somos atemporales. O sea, Totalmente. nos pueden estar escuchando tanto a la mañana, como a la tarde, como a la noche, durante un mate, durante la cena o el desayuno, como mejor El camino al trabajo, en el les parezca, el colectivo. camino al trabajo. Bueno, les damos la bienvenida, ¿sí? Que sean muy bienvenidos a este nuevo proyecto que arranca, esta idea que surgió de nuestro corazón, que surgió creemos en el corazón de Dios. Damos la bienvenida en el umbral. Mi nombre es Nicolás Vega. Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Estamos hoy en este nuevo proyecto en el umbral, así que la idea es que podamos abrir la puerta de nuestro corazón, que podamos abrir esa ventana como para que el Señor nos hable y que podamos usar este tiempo como para poder liberarnos un poquito, distendernos, poder hablar de lo que es la palabra de Dios con esa libertad que el Señor nos da, aprovechar eso y bueno, estamos hoy acá con mucho para dar. Nervio. Totalmente, aparte es la primera experiencia, creo que ninguno de los dos. Yo nunca había hecho nada. Como Así por ahí que, vos hiciste algo de radio, bueno, pero nada como esto. Nada no, como esto. creo que es más fácil cuando tu rostro no figura. ¿No es cierto? Así que bueno, estamos entonces en lo que es el umbral y damos inicio a este nuevo canal. Che, hablando de todo un poco, creo que no me presenté. Claro, importante detalle. Bueno, volvemos entonces. Mi nombre es Lucas Pona. Estoy acá con Nico reunido para lo que es el proyecto del umbral en los estudios de la radio FM, ¿verdad? FM, ¿verdad? Y bueno, Nico, no sé si te querés presentar de vuelta. Me presento de vuelta, soy Nico. Sí. Bueno, como decía, agradecer también, justamente estamos en los estudios de la radio FM, ¿verdad? 93.7. Acompañado de un rico matecito. Acompañado del matecito. Estamos en la ciudad de Andresito. Nos Provincia de favorece Misiones. también Provincia de Misiones, Argentina, campeón del mundo. Tenía que meter sí o sí una termeada. pero sí, estamos en la ciudad de Andresito. Nos presta también este espacio la Iglesia Bautista de la ciudad de Andresito, así que agradecidísimos con ello. Y bueno, presentar un poco lo que es este proyecto, esta idea. Totalmente. Que nació como una idea chiquita, pequeña, y la verdad que Dios abrió puertas que no nos imaginábamos, en lugares que no nos imaginábamos, de una forma que no nos imaginábamos, porque los planes del Señor siempre están Por encima. absolutamente por encima de los nuestros. Totalmente. Y justamente el nombre del podcast, En el Umbral, tiene que ver con todo eso. Y se basa, el nombre del podcast se basa en la canción de Escapaltata, la bandita que tenemos acá representada. Las cosas que hace Dios, ¿no? Porque pudimos escribirnos con la banda en sí. Le escribimos a la banda en una suerte de a ver qué pasa. Le mandamos un mensajito por Instagram y tuvieron la mejor onda para presentarnos, para prestarnos su canción, porque esta canción En el Umbral tiene que ver con esto de estar en el borde, en ese límite, en ese umbral de la puerta, en ese umbral para cruzar algo nuevo, de empezar algo nuevo, de animarse a lo nuevo, dejando atrás, digamos, lo que ya está, lo que ya pasó, y animarse a pasar a algo más. Totalmente, o sea, tenés una de dos. Ya llegaste hasta la puerta, ya llegaste al marquito, Claro. en donde vos tenés la opción de ir, o sea, ya está podríamos decir en el gris, Claro, en la línea. en la línea límite. Y ahí es una de dos. O te quedás ahí, no sé si por miedo a lo que pase adelante, por comodidad, Por lo que sea. o te atreves a cruzar esa puerta. Y justamente
de ahí nace también el logo, digamos. O sea, quisimos representar una puerta semiabierta, una puerta que del otro lado esconde cosas impresionantes, cosas que solo Dios puede hacer, pero es ese momento, ese punto de reflexión en el que vos decís, me animo a dar el paso extra, me animo a cruzar ese umbral. Y la canción venía muy bien con lo que veníamos pensando, entonces agradecido a Mati de Escapaltata y a todos los muchachos, por eso quisimos representarle también acá en el setup. Y en algún momento lo vamos a representar con sus caras. Ojalá van las cosas que está haciendo Dios. No me sorprendería, pero sí me daría no sé. Bueno. Yo creo que le conozco porque los sigo a ellos desde hace tiempo. Me daría un patatús ahí, una cosa rara. No va a entrar por la puerta de tu casa. Pero mira, acá está firmadito para Nico. No sé si fue profético. Tocayo. No sé si fue profético que queda ahí. Está firmado el disquito. Así que bueno, esa es la idea de este podcast, de este tiempo que vamos a compartir. Nuestro sueño, nuestra idea, crear un lugar de reflexión, de charla, hablar temas que por ahí a veces nos incomodan en la iglesia, temas que a veces damos por sentado, muchas veces inclusive, pero poder generar ese espacio. Exacto, y llevarnos también a esa forma de vivir el Evangelio de Cristo de una manera propia, de una manera individual, de una manera en donde vos no solamente lo hagas en tus reuniones, en los hogares o en las iglesias, en donde tengas, digamos, ese formato, sino que lo vivas de esa manera, que lo vivas en tu trabajo, que lo vivas en tu escuela, que lo vivas en el lugar donde vos te estés manejando y que bueno, que puedas abordar también esas cuestiones como para también decir, bueno, ya entré al umbral, que me queda a mí, entonces también llevarnos a eso, a apostar a que yo también puedo ser partícipe, que yo también puedo formar parte de esta comunidad, que yo también puedo ser otro soldado, digamos, y bueno, y llevar adelante lo que es la palabra de Dios, de lo que es Dios en mi vida, y totalmente que no pongamos tantas barreras ni tantas murallas para expresar lo que Dios hace constantemente en nuestra vida, en nuestro corazón, y creo que el umbral se transforma de una manera particular en cada uno de nosotros. Tenemos puertas de madera, puertas de chapa, tenemos puertas de cartón, pero cada puerta es individual, cada lucha es particular, pero tenemos un Dios único, un Dios todopoderoso, y creo que de ese Dios nosotros queremos estar hablando, queremos estar compartiendo, y con total naturalidad, sin generar tantas cosas, tantas estructuras. Y justamente, o sea, nosotros haciendo esto, yo siento que estamos en ese momento también de cruzar ese umbral. Creo que estamos cruzando el umbral. Estamos cruzando ese umbral, así que ustedes van a ser, espero sean nuestros compañeros de viaje, nuestros compañeros de transicionar hacia eso nuevo que tiene Dios. No nos imaginábamos que íbamos a estar hoy acá, no nos imaginábamos nada de lo que está pasando, así que bueno, sean bienvenidos en el umbral. No somos comunicadores expertos, ni tenemos todavía la formación. Sí tenemos una persona muy copada, muy genia detrás de la cámara, que bueno, ustedes no lo ven, está y nos está tirando tips, ideas, nos prepara todo acá, así que muchísimas gracias. Un aplauso.
Aunque técnico, a Marce. al técnico, a Marcelo. No sé si se te escuchará, Marcelo. Creo que sí, pero un saludo a todos. Así que, bueno, generar ese espacio, ¿sí? Invitarlos a la reflexión, a poder continuar, a poder... Cada como uno dice, cruzar ese horizonte. como dice la canción, que le invitamos a escuchar también la canción de Escapa al Tata, poder romper el paredón, dejar ver tu resplandor, dice en la canción, o sea, poder romper esas barreras que a veces nos atajan, el miedo, la vergüenza, lo que sea, y dejar entrar al resplandor del Señor y que realmente podamos ser nosotros, ser auténticos, ser únicos. Totalmente. Y aparte, el hecho de que por ahí los umbrales que se nos habla muchas veces a través de la Biblia, a través de las historias, digamos, que en ella encontramos, por ahí nosotros no nos vamos a inclusive sentir como partícipes, pero entender también que esos umbrales obviamente que van cambiando a medida que va pasando el tiempo. Pero que sí, nosotros también podemos ser protagonistas de esa historia, nosotros podemos tomar a esos personajes como ejemplo. Somos protagonistas, creo yo, de la historia de la salvación. A veces creemos que los héroes de la fe fueron los que están ahí. Exacto. Y son por ahí también los escogidos, ungidos de este tiempo, que lo seguimos, que llega hasta ahí. Pero en realidad somos protagonistas de esa historia. O sea, estamos ahí a cruzar el umbral, digamos. Exactamente. Entonces, siguiendo en sintonía con lo que es el nuevo proceso, el nuevo umbral que nos toca llevar adelante, vamos a arrancar con el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy, Lucas? El tema de hoy... parecía que iba a cantar, no sé, un número de un bingo o algo. Iba a cantar los ganadores del premio. No, el ganador de hoy... ¿No tenemos premio todavía? Deberíamos tener para ir generando audiencia. No Algún sé. sorteo. Por ahí le sorteamos a Rippy Chip. No, mentira. No. Bueno, el tema de hoy y creo que... O casualidad. O casualidad, o no. O no. Es la historia de Eutico. Heítico. Si nos notan acento paraguayo porque estamos ahí en la... Ahí en el límite, en el estamos umbral. En el umbral de Argentina, Paraguay y Brasil. Así que tenemos una mezcla de acento que no sé si van a llegar a descubrir de dónde somos si no le decimos. Totalmente. Vamos a tener que mostrar los documentos de identidad. Más o menos. Bueno, la historia de Eutico es una historia bastante, como hoy se dice, random de la Biblia. Random, es como que está ahí. Sí, en donde encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, en donde nos relata la historia de Pablo, una historia que por ahí muchas veces no pasaba de ser percibida. En la Biblia, donde obviamente tenemos historias como la de Moisés, como la de Jesús, la de Noé, que son icónicas, y está la de Eutico, que de una u otra forma se metió en la Biblia y está ahí, en el bestseller más vendido de la historia. Bueno, si buscan después en sus Biblias, en Hechos 20, a partir del versículo 7 está la historia de Eutico, un nombre bastante interesante. Por ahí, para dar un poco de contexto histórico más o menos, Pablo se encontraba en su tercer viaje misionero, ya con varias iglesias, varias iglesias establecidas, ya estaban, digamos, el movimiento cristiano extendido por todos lados, justamente trabajo del apóstol Pablo, que fue levantando líderes, poniéndolos, digamos, en las distintas iglesias. En este tiempo particular, en Hechos 20, más o menos, lo que estaba pasando era que, digamos, empezaba a ser perseguida la iglesia, o estaba siendo perseguida,
Y justamente por esta cuestión de la persecución, Pablo tiene que adelantar su partida de Troas, que era donde ellos estaban, en Troas. Y se emocionó el pastor. Se emocionó el pastor con la prédica, con el mensaje. Sé que como era la última noche de Pablo ahí, él quiso seguir enseñando. Y dice, fíjense, dice en el versículo 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, ¿sí? O sea, domingo para los judíos, estaban reunidos para partir el pan, iban a participar de la cena del Señor. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Creo que estaba muy interesante. Piensen en Pablo cuando van a decir que el pastor se pasó con el mensaje. Cuando van a decir que el pastor predicó mucho, bueno, Pablo se extendió hasta la medianoche. Sí, imagínate. Versículo 8 dice: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, o sea, estaban iluminados por velas, se mucho ve que, humo. O sea, cuando se estaba arrancando la reunión, todavía era de día. Se ve que todavía era de día cuando arrancaron. Y le habrán mandado, tuvieron que prender las velas. Sí, porque eso es un detalle que se da posterior. Es decir, si vamos a lo que es el contexto y a lo que es el observador, digamos, como que dice, bueno, estamos en la reunión, Pablo empezó a predicar, creo que Pablo se extendió bastante, se empezaron a prender las velas, ya empezó a oscurecer. Y en el comentario bíblico dice justamente que lo que va a pasar a continuación con Éutico tal vez esté relacionado también con el hecho de que estén tantas velas, tanto humo, pobre sujeto, ya lo verán. Tantas horas. Dice, versículo 9, y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, segunda vez que dice que se extendía, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. O sea, se extendió tanto Pablo con la predicación, con todo, que el muchacho Éutico se durmió, estaba en el umbral de la ventana, valga la redundancia, sí. Estaba en el umbral, se durmió y cayó del tercer piso del aposento alto. En el versículo 10 dice: entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, o sea, le resucitó, todo un milagro muy loco. Después de haber subido y partido el pan, o sea, continuó con la cena del Señor, tranqui. Bueno, cayó Éutico, se murió. Quedaron todos ahí. Che, ¿y Éutico qué onda? ¿Dónde están los papás de ese chico? Va, aparecían. Se tira arriba, le pega una orada, resucita, bueno, seguimos con la cena del Señor. Eso es lo más... Partió el pan y comió. Habló largamente, o sea, siguió hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. O sea, como que vos decís, bueno, Éutico, ¿qué onda? A ver, ¿por qué no te despertás? O sea, y ahí el apóstol Pablo, el pastor Pablo en ese momento, digo, cae el hombrecito, cae del tercer piso, muere. ¿Qué pasó acá? Toda la gente asustada, baja, se tira arriba. Oramos. No, quédense tranquilos, está vivo. Seguimos con el culto sigue arriba, no corten nada. Sigue el culto arriba, terminaron la cena del Señor y después se alargó hasta el alba. O sea, toda la noche. Toda la noche. Sí, es como, no sé, 10 horas. Sin contar lo que ya venían predicando. O sea, ya de 5 horas ya estamos hablando entre la medianoche y el término de la predica. Y después, o sea, se ve que, no sé, es tan... Y ahí vos te das cuenta, digamos, cómo uno también puede ser partícipe de esa historia. Pues qué hambrientos de Cristo estaban esas personas, porque él decía que estaba hablando de Cristo, estaba hablando de Jesús. Y ahí era tan interesante la conversación, era tan interesante la prédica, seguramente había un intercambio o sea, no era el culto como lo sabemos nosotros, como estamos acostumbrados. O sea, estaban en un tercer piso, me imagino un lugar así no
no demasiado grande tampoco. Exacto. Por algo también todas las velas. Probablemente también era una de las últimas, si no la última vez, que Pablo iba a estar reunido con esas personas. Claro, ellos no sabían en ese momento que era su tercer y último viaje. O sea, ahí. Totalmente. Entonces era como una despedida. Ahora, qué loco también que él parte al alba. O sea, porque si vemos el contexto anterior, lo que estaba pasando era que lo estaban persiguiendo. Exacto. O sea, él estaba siendo perseguido. Corría riesgo su vida, la de las personas que estaban ahí, pero ellos estaban sedientos de Cristo. Exactamente. Y- Y es ahora o nunca. No, bueno, chicos, a ver, terminamos el culto, me voy a dormir, porque mañana tengo que salir temprano. No me persiguen, me están persiguiendo los romanos. Pero qué loco ese detalle, porque si vamos a nuestros cultos hoy en día, o sea, nosotros lo decimos medio en chiste, medio en serio, pero es cierto que si a veces nos extendemos un poco más, se extiende un poco más la prédica, una cosa así, enseguida, y eso que tenemos sillones mucho más cómodos de lo que habrá sido en esa época. Tenemos luces. Tenemos aire, tenemos equipo. No tenemos velas. Y estamos mirando ahí el celular para irnos. No tenemos que estar sentándonos ahí en el borde de una ventana, a ver, me acomodo como puedo. Encima me imagino lo que era esa multitud, porque era un lugar, un escondite, si vamos al caso, da la circunstancia, el contexto en el que... Pues estaban en un tercer piso. O sea, es interesante pensar en qué fue lo que les fue llevando a Éutico a dormirse. Totalmente. O sea, si nosotros trazamos un paralelismo con nuestra vida espiritual, la vida de Éutico, puede que muchos de nosotros en muchos momentos seamos Éuticos. Totalmente. O sea, estaban viviendo un momento histórico. O sea, era Pablo en su tercer viaje, el apóstol a los gentiles, quien estuvo con Jesús, ese mismo Pablo que había perseguido a la iglesia, enseñando. Y dice, me gusta la forma en la que dice, vencido por el sueño. Es decir, fue vencido, si vamos a la referencia de la Biblia, acá dice debilidad humana, la referencia. La referencia a este Éutico que se duerme es una referencia también a esa debilidad humana nuestra. Nuestra naturaleza Y pensábamos ayer, caminosa. ¿qué puede llevarnos a dormir en nuestra vida espiritual? Totalmente. Y también no caer en el error, en la justificación de, no, pero Éutico vivía justo en el mismo momento donde estaba Pablo, ese que como que el Espíritu Santo se manifestaba con otro poder, digamos, y que yo ahora no lo tengo a Pablo, ese que tuvo el encuentro con el Señor, que aparece en la Biblia, no es contemporáneo conmigo, ya la iglesia está viviendo en otro formato, en otro momento, en otra época. Y creo que caer en ese error de justificarnos es también quedarnos del otro lado del umbral, si vamos al caso. No ir a más. Y hoy en día yo creo que lo que más atenta a esa situación de que nos dormimos, que nos quedemos dormidos, es que, bueno, ahí estaba pasando algo histórico. Pero yo creo que Éutico no estaba consciente de lo que estaba pasando. O sea, estaba distraído. Ahora se van a sentir todo tocado el que se siente más atrás, ¿viste? En la iglesia. El que se sienta siempre por último acá atrás. O el que se sienta al lado de la ventana, ¿viste? Bueno, no te duermas. Si te sentás atrás, al fondo de toda la iglesia, no te duermas. Porque te puedes caer de la ventana. No, y es justamente esto, digamos, esto de también que tiene que ver con el hecho de no animarte a ir a más. Totalmente. O sea, ¿Qué te lleva a quedarte dormido? Las distracciones, no entender también muchas veces lo trascendente que es lo que está ocurriendo ahí delante. O sea, yo creo que nosotros no entendemos lo grande que es el hecho de que podamos compartir el Evangelio libremente. El hecho de que Dios está obrando delante nuestro y que tenemos al Espíritu Santo, porque
el hecho de que nos quedemos distraídos, el hecho de que miremos todo el tiempo el reloj cuando hacemos nuestras reuniones, cuando hacemos nuestros eventos, lo que sea, estamos súper atentos a la hora, súper atentos a que se dé todo. A veces es necesario por una cuestión organizativa. Exacto. Pero el hecho de depender de eso como para que termine ya. No estoy al tanto de lo que está pasando ahí. Y me distraigo Totalmente. Y me duermo. Sí. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de dormirse espiritualmente? Si trazamos ese paralelismo con la vida espiritual, ¿cuáles son los riesgos de nosotros dormirnos en nuestro crecimiento espiritual? Por ahí cuando hablamos de dormirnos, tiene que ver con eso, con quedarme en donde estoy. O sea, llegué hasta acá, Dios hizo esto en mi vida y hasta ahí. Digamos, no voy a más. Totalmente. Justo cuando abordábamos el tema, decíamos, bueno, vamos a hablar sobre esto y demás. Yo me ponía a pensar, uno de los atenuantes que por ahí son más visibles es, hola, Juancito el celular. Es una herramienta, es decir, pero como las redes sociales, como una página o lo que sea, puede tener su lado bueno y su lado malo. Todo va a depender de con qué fin vos lo utilices. Y ahí yo, hablando un poquito de mí, técnico en ciencias políticas, trabajamos mucho en lo que es estadísticas. Es decir, encuestas, datos de opinión, cuestiones relacionadas con la cientificidad del comportamiento social. Palabra nueva para los que quieran aprender, cientificidad. Nunca había escuchado. Entonces, volviendo al español, estaba averiguando una encuesta. Dice que acorde a un informe realizado por Havas, que es una organización multinacional francesa de publicidad y relaciones públicas, los argentinos pasan un promedio de 9 horas y 38 minutos por día en lo que es internet nomás. 9 horas al día. 9 horas al día. 9 horas y 40 minutos. Casi 10 horas al día en internet. Y un 35% de esas 9 horas con 40 minutos es destinado a las redes sociales. Y ahí vos decís, no, pero si en las redes sociales también aparecen videos de Alex San Pedro, de Itela Arroyo, de la iglesia. Otro centro. Centro sí. Alex San Pedro. Casualidades que no son casualidades. Casualidades que no son casualidades, le vamos a estar viendo novedad. Si Dios lo permite. Entonces, ahí vemos un dato de lo que es el comportamiento social relacionado con el uso de los celulares. Es decir, casi 4 horas por día aproximadamente nosotros utilizamos el celular para navegar en las redes sociales. Somos una sociedad muy distraída. O sea, muy dormida. Muy dormida. O sea, tal vez pegamos el grito por cosas intrascendentes, pero en cosas puntuales de mucha importancia somos una sociedad muy dormida, muy pegada a las redes sociales. Abro paréntesis para abrir debate. Solo para abrir debate. Dejen sus comentarios. Dejen sus comentarios. Y yo le voy a preguntar a Luca, ¿Biblia en el culto, Biblia en el celu o Biblia física? No, vamos a dejarlo ahí nomás. A ver qué hora vamos. No, obviamente que la Biblia física es mucho más. Uno dice, no, el celu es lo mismo, no, nada que ver. Es decir, nosotros cuando tenemos la Biblia física, sabemos que la Biblia física va a ser utilizada para un solo fin, que es ver la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios. En cambio, cuando usamos el celular, ya estamos connotados con Instagram, con Facebook, con WhatsApp, ya nos aparece una notificación. Es decir, tu punto de concentración va a estar divagado. Ahí. Exactamente.
En este caso va a estar divagado por un montón de cosas que vos también le das, digamos, como uso. Tu atención está dividida. Exactamente. Yo no creo que Éutico Mejor explicado. yo no creo que Éutico no haya estado escuchando la prédica, porque Totalmente. me imagino que una prédica por Pablo de Tarso, digamos, yo creo que la clave está en el punto de atención. Totalmente. No demonizar el celular, porque tampoco es una herramienta impresionante. Por ejemplo, yo tengo diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, la Biblia para compartir versículos, etcétera. Para el estudio, para el momento personal con Dios, prefiero la Biblia física. O sea, yo creo que es necesario inclusive usar la Biblia física. Para compartir algo es muy práctico el celular, pero sí es otra cosa, otra connotación, otra situación totalmente la Biblia física. Pero bueno, cerrando paréntesis, era un inciso. No, y decíamos los peligros de dormirnos entonces. totalmente. Justo en una de las traducciones dice que era un joven llamado Éutico. Claro. Es decir, ya... El comentario habla de entre 12 y 14 años. Exactamente. Entre, sí, más o menos esa edad. Es decir, que capaz que inclusive hasta fue con sus padres. También. Probablemente, es decir, si estamos hablando de un contexto en el que eran perseguidos, pero no era así abierto al público, claro, de onda, bueno... No era un evento. Exactamente, hoy nos vamos a reunir acá para... Hacemos el flyer y le invitamos, sí, y todo. Para recibir al artista invitado, claro, el pastor Pablo, que nos va a contar su testimonio y su experiencia con Cristo, no. O sea, eran personas que Dios planificó todo como para que estén ahí, y el caso de Éutico era algo en donde nosotros por ahí también tenemos como modelo, digamos, para decir, bueno, o sea, capaz que uno puede decir no quería estar ahí, pero ser. Tuvo que ir con sus padres, o no sé, o estaba circunstancialmente en ese lugar y hubieron distintos motivos por los cuales se durmió. Ahora, los riesgos, ¿no?, de quedarte dormido, porque si bien Dios obró un milagro a través de Pablo y hizo algo impresionante, esta cuestión de quedarte dormido puede llevar a muchas cosas. O sea, si lo pensamos en nuestra vida espiritual, el hecho de cuando nosotros llegamos y quedamos estancados, cuando nosotros nos alejamos de ese primer amor, como referiría después en la Biblia, y empezamos a perdernos, a dormirnos en ese crecimiento espiritual, en ese caminar hacia una madurez espiritual con Cristo, yo creo que muchas veces viene ahí ese estancamiento, ese desinterés, y cualquier distracción ya me quita del foco, ya me quita ese sentido de propósito, ese sentido de qué me motiva a buscar de Dios. Y es importante reconocer esto, o sea, reconocer que nosotros podemos quedarnos dormidos también. Que podemos perderle el sabor a la comida. Podemos perderlo y podemos justamente caer, inclusive llegar a caer de ese umbral, caer de ahí porque nuestras convicciones no están firmes. Y nuestras convicciones tal vez no están firmes porque no estamos yendo a esa fuente. No estamos siendo conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y pasa de que uno no es consciente muchas veces de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Y entonces vos, ahí distraído, te quedás siempre ahí, dando vuelta. Totalmente. Te quedás dormido, caes, pero qué loco que nada en la Biblia está puesto al azar. Absolutamente nada. No. O sea, esta historia, que vos lo lees así, como decía vos, así como súper random, súper... Si vos te vas
a ver lo que realmente estaba pasando ahí, te está diciendo, no te duermas. O sea, no te quedes solo con esto. Hay más. Pero a pesar de que te duermas y que caigas, o sea, Dios puede obrar un milagro. Y me gusta cómo termina, como para ir cerrando. Dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Es decir, hubo vida otra vez ahí. ¿Sí? Si algo queremos generar con este espacio, con este lugar de compartir, es justamente avivar esa llama de que podamos acercarnos a la Biblia de una manera más práctica, una manera sencilla, Exacto. de una forma que se entienda Sin tanto protocolo desde nuestra perspectiva, y justamente poder despertar a esas personas. O sea, antes de que Eutico se caiga, antes de que te caiga, así, che papito, estaba durmiendo, reaccionate, cuando empieza a cabecear, está cabeceando, che, dale, metele, vamos. Y participá de este momento histórico, porque estamos viviendo momentos históricos en cuanto a la predicación del Evangelio, en cuanto a la cercanía de la venida de Cristo, un montón de cosas que si nos dormimos, nos distraemos, nos quedamos 9 horas diarias en el celular, nos vamos a dormir y nos va a pasar por al lado, ¿sí? Y puede que la gracia del Señor nos levante otra vez, pero puede también que nos perdamos cosas muy impresionantes con Él. Totalmente, y aparte, haciendo referencia a lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas, nosotros, como hablábamos, adjuntando a lo que es el tema, la cuestión de lo que dice la Biblia de la disciplina del atleta. Es decir, el atleta constantemente se tiene que estar perfeccionando, se tiene que estar adaptando a la estructura de juego, plantear el partido, ir adquiriendo nuevos fundamentos, ir adquiriendo nuevos recursos. ¿Por qué? Porque después llega el momento del partido y nosotros nos vamos a desenvolver acorde a lo que nosotros fuimos adquiriendo en ese entrenamiento, y llevándolo a la vida cristiana, en ese caminar con el Señor, en esa relación con Él, en esa experiencia con Dios, en donde si nosotros nos dormimos, nosotros vamos a terminar estancándonos, es decir, automáticamente ya vamos a llegar a ese punto en donde sí, vamos a tener, digamos, un conocimiento de lo que es Dios, de lo que es su palabra, de lo que Él hasta ahí me habló. Pero nosotros no vamos a poder cruzar ese umbral y poder vivir cosas en primera plana, que eso es en definitiva lo que Dios nos da, ese privilegio. El privilegio, literalmente. Entonces, recapitulando un poco, haciendo lo que fue este primer capítulo, esta introducción, yo creo que yo me fui sintiendo más cómodo a lo largo de que hablamos. Estaba ahí como medio duro, y bueno, ahora ya más tranquilo. Ya está caminando, sí. el tren. Ya estamos encaminados, vamos a corregir seguro cantidad de cosas, pero bueno, empezamos, esa es cruzamos el umbral. Entonces, recapitulando un poco, este espacio es para eso, para animarnos a cruzar ese umbral, invitar a otros a que se animen a dar ese paso de fe, ese de creerle a Dios, de obedecerle, de dar ese paso extra, no distraernos, o sea, busquemos no distraernos de lo que realmente está pasando a nuestro alrededor, no dormirnos, no quedarnos dormidos en el umbral de la ventana, no quedarnos dormidos, que no es solamente no dormirse en la iglesia, que de por sí, en los campamentos principalmente, en los campamentos que están todos cabeceando y durmiendo ya en el tema de la noche. Son todos 9. Y nunca te toque como pastor en la prédica 9 de la noche después que los chicos jugaron toda la noche. No, pero aparte yo creo que también está el tema de que
¿Cuál es el principio, digamos, de la cuestión? No te vayas al último lugar. No te vayas al lugar en donde vos decís, bueno, acá no voy a llamar tanto la atención, acá capaz que si empiezo a cabecear o me quedo dormido... Física y figurativamente. Exactamente. Sino que que nuestra hambre del Señor, digamos, sea tan fuerte que tratemos de buscar siempre el primer lugar. Tratemos de estar siempre ahí motivados, digamos, constantemente. Primero, obviamente, por lo que es Dios, por lo que es su amor, por lo que es el sacrificio, digamos, de Cristo a través de la cruz, por nosotros, de entender, digamos, de lo que es. Entender el sacrificio de Cristo. Cuanto más nos acercamos también a la palabra, cuanto más nos acercamos a Dios, más vamos a entender también qué significa ese sacrificio, qué estaba pasando ahí, que no es simplemente cantar de que Él murió por mí, sino entender lo que fue ese sacrificio. Y no dormirse implica justamente entender y buscar qué es aquello que me motiva. Busqué ese versículo que vos mencionabas de los deportistas, Sí. hablando de esto de prepararse, de no dormirse, de entrenarse. Justamente dice en 1 Corintios capítulo 9, verso 24, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros o mensajero, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno. O sea, formate, acércate a Dios, no te quedes dormido, animate a más, anda a más, porque si los deportistas se preparan, ¿sí? Se preparan y se preparan y se preparan. Me sorprende mucho los atletas estos de metro plano, pues se preparan años para una carrera de segundos y lo hacen motivados, esforzados por una corona, como dice acá, corruptible, algo que es pasajero, que va a pasar. ¿Cuánto más nosotros para una corona incorruptible? Hay un libro muy bueno por ahí para recomendar, si lo tienen, si lo leyeron o si lo quieren leer. Se llama El Código del Campeón, de Dante Gebel, que hace bastante énfasis en esto de no ser un espectador, de no ser el que está allá mirando nada más, sino animarte a dar el paso, subir a la cancha y realmente jugar el partido. Yo creo que no es lo mismo estar en la grada gritando y alentando que estar en la cancha. Entonces, animarlos a que puedan cruzar ese umbral, que puedan animarse a más, a creerle a Dios, acercarse a Dios. ¿Puedo abrir un segundo paréntesis? Sí. Esto, aprovechando que está detrás de cámara, está nuestro pastor. Está el pastor Elvio, no sé si me ve ahí. ¿Me ve? No. Saludo nomás al pastor Elvio. No nos escucha. Que está insonorizada la sala. Me olvidé de eso. Pequeño detalle. Era para saludarle, estaba detrás de cámara, que nos alentó y nos habilitó a... abrimos el paréntesis. Que Éutico se haya dormido y que Pablo haya predicado hasta la medianoche y después hasta el alba, no habilita, no es carta abierta para que los pastores prediquen más de 2 horas. Es figurativo. Y ahora dice casualidad que no es casualidad. Casualidades que no son casualidades.
Así Próximo que- culto toda la noche. Próximo culto, vigilia hasta el alba. Y el que es 2 horas. 2 horas. 2 horas o 2 días. 2 días. Bueno. Así que muchísimas gracias a los que llegaron hasta acá, a los que nos Sí. escucharon por primera vez. Agradecemos a los oyentes, a los que van a estar interactuando con nosotros en las plataformas. Estamos por ahora en las plataformas de Spotify, YouTube Instagram. y Instagram, Facebook, donde pueden interactuar con nosotros. Pueden escribirnos, mandarnos un mensajito, sus consejos, recomendaciones. Estamos Totalmente. aprendiendo, así que estamos abiertos a escucharlos. Exacto. Y Creo que bueno, en el umbral nos vamos a encontrar con con muchas cosas. muchas cosas, muchos recursos. Anímense a cruzar el umbral, a cruzar esa puerta, a abrir esa ventana en donde Dios nos va a llevar a cosas nuevas. Y si te estás durmiendo en eso que Dios quiere para tu vida, oramos para que este espacio sea un despertador. Bien, así que hasta la próxima, nos despedimos y ya van a estar escuchando de nosotros. ¡Chao! Estoy transpirando como un condenado. Ah, tenemos que hacer el como- tráiler como ahora. un testigo.